Durante siglos, nos convencieron de que las sirenas eran simples mitos confinados a los libros de fantasía. Sin embargo, el océano parece tener otros planes. Lo que estás por presenciar hoy desafía cualquier explicación lógica: criaturas que se desploman con violencia sobre cubiertas de madera, manadas coordinadas que acechan barcos en mar abierto y seres que, perdiendo todo temor, escalan por las barandillas hacia los tripulantes. Parece que el tiempo de esconderse en el abismo ha terminado. Prepárate para explorar los registros visuales más impactantes, donde la cámara capturó lo que muchos juraban que era imposible. Antes de adentrarnos en estos metrajes, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. Segmento 1. El encuentro en el Mar del Norte. Todo comienza con una secuencia que desafía la lógica. Un ser híbrido, con rasgos humanos y una fisonomía acuática, impacta violentamente contra la madera de un navío en las gélidas latitudes del norte de Europa. Este metraje no tardó en volverse viral, acumulando millones de visualizaciones en cuestión de horas debido al impacto visual de lo ocurrido. La escena se desarrolla en una embarcación rústica mientras los pescadores realizaban su faena habitual bajo un clima hostil. De la nada, entre las redes y el oleaje, una entidad desconocida aterriza pesadamente sobre la cubierta. El forcejeo fue inmediato. El torso del espécimen se arqueaba con una fuerza desesperada, similar a la de una persona atrapada, mientras su poderosa extremidad inferior golpeaba el suelo, lanzando chorros de agua helada en todas direcciones. Su fisonomía era inquietante: una piel de tono grisáceo y mortecino, ojos oscuros que parecían pozos sin fondo y una mandíbula que se abría rítmicamente en un intento agónico por obtener oxígeno. Para quienes lo vieron, fue imposible no asociar el evento con las antiguas sagas nórdicas e islandesas que hablaban de seres del abismo que emergen durante las tormentas. Fue como si un mito de siglos de antigüedad decidiera manifestarse ante el lente de una cámara moderna. Segmento 2. El acoso en el Atlántico. Una grabación reciente capturada en las turbulentas aguas del Atlántico Norte ha dejado a la comunidad digital en un estado de perplejidad absoluta. En el video, se observa un pequeño barco pesquero luchando contra la marea, cuando de pronto, el océano a sus espaldas parece cobrar vida propia. No se trataba de un fenómeno climático ni de un banco de peces convencionales. Lo que se distinguía eran múltiples siluetas de aspecto humanoide desplazándose en formación, siguiendo la estela de la embarcación con una precisión inquietante. Tras unos segundos de tensión, la superficie estalló en una serie de movimientos perfectamente coordinados. Estas figuras no nadaban como delfines o ballenas, sus desplazamientos eran mecánicos, veloces y directos. El terror en la tripulación es palpable. Un marinero observa con el rostro desencajado mientras otro se aferra al metal del barco, paralizado por el miedo. Los gritos que se escuchan de fondo no son de sorpresa, sino de un pavor primitivo ante lo inexplicable. Esta manada de criaturas evoca las leyendas de los antiguos navegantes sobre grupos de sirenas que rodeaban a los viajeros antes de arrastrarlos a las profundidades. El video termina transmitiendo una sensación claustrofóbica. El bote no solo estaba siendo observado, estaba siendo cercado por una fuerza de la naturaleza que la ciencia aún no reconoce. Segmento 3. La incursión en el Caribe. Si los casos anteriores parecen sacados de una pesadilla, lo ocurrido en las costas del Caribe eleva el misterio a un nivel mucho más agresivo. Aquí, las criaturas no se limitaron a seguir el rastro del barco, sino que decidieron invadirlo. En las imágenes, bajo el resplandor de un atardecer que pronto se tornaría oscuro, se aprecia como dos entidades de aspecto anfibio trepan con una agilidad aterradora por el costado del navío mientras este aún se encuentra en movimiento. La primera criatura presenta un tono amarillento con matices verdosos, una cabeza de estructura puntiaguda y un torso humanoide recubierto por una armadura de escamas brillantes. A su lado, un segundo espécimen, más estilizado y de un azul profundo, muestra manos palmeadas y una serie de crestas óseas a lo largo de su columna, diseñadas para resistir la presión de las profundidades. Lo más perturbador de la grabación es la total ausencia de miedo en estos seres. No se inmutan ante el ruido del motor ni ante los alaridos de los tripulantes. Las criaturas se yerguen sobre la borda como depredadores que han localizado a su presa. El metraje se interrumpe de forma abrupta justo cuando la segunda criatura logra afianzarse en la barandilla. Desde ese día, no ha habido reportes sobre el paradero de los pescadores, dejando en el aire una pregunta escalofriante: ¿fue este un intento de contacto o una partida de caza? Segmento 4. El comportamiento en el abismo. A continuación, analizamos un compendio de grabaciones que se ha vuelto viral en las redes, donde se muestran presuntos avistamientos de humanoides acuáticos en las profundidades más remotas del océano. Pero hay un patrón que los expertos y entusiastas no dejan de señalar: aunque la morfología de cada criatura varía, su comportamiento hacia nuestra especie es constante. Todas muestran una mezcla de pavor y hostilidad, como si nuestra presencia fuera una amenaza directa a su ecosistema.
En una de las tomas, una figura de tez grisácea y complexión delgada emerge de una formación coralina. Tras una breve inspección visual con sus brillantes ojos negros, se esfuma en la penumbra en un abrir y cerrar de ojos. Otro clip captura a un espécimen de tonalidades azuladas que patrulla silenciosamente detrás de un buzo. Sin embargo, en cuanto percibe las burbujas del equipo de buceo, sale disparado con una potencia asombrosa, evidenciando un deseo desesperado de permanecer oculto. El cierre del video es el más perturbador. Una criatura de rostro curtido por escamas y dentadura afilada se asoma desde una saliente rocosa para observar la luz de los exploradores. Al ser alcanzada por el haz de la linterna, su reacción es puramente animal. Muestra sus colmillos en un gesto de advertencia y se sumerge en una fosa abisal, dejando claro que estas entidades son las guardianas recelosas de un mundo que no nos pertenece. Segmento 5. El encuentro en el bosque de algas. Nadie podría haber vaticinado que una expedición submarina rutinaria en las costas de California terminaría convirtiéndose en un fenómeno de TikTok que ha dado la vuelta al mundo. Mientras navegaba entre las densas columnas de un bosque de algas, un buzo quedó paralizado al encontrarse frente a frente con una entidad que se camuflaba perfectamente con el entorno. La cámara logró enfocar los detalles con una claridad asombrosa: un cuerpo alargado, extremidades cubiertas de escamas finas y un rostro de rasgos inquietantemente similares a los humanos, aunque envuelto en una palidez fantasmal. A diferencia de otros avistamientos, este ser no huyó de inmediato. Se mantuvo suspendido en el agua, con sus dedos largos y curvados en una postura de alerta, sosteniendo una mirada profunda que parecía analizar la cámara con plena conciencia. La comunidad digital no tardó en comparar este registro con las crónicas de la Sirena del Pacífico, una figura recurrente en el folclore marítimo de la región. La brevedad de la interacción es suficiente para recordarnos que, en los vastos santuarios de algas, es muy probable que los humanos nunca estemos realmente solos. Segmento 6. Anomalías en el radar y leyendas árticas. En 2013, una operación petrolera en el Golfo de México registró algo que el sonar no pudo catalogar como un animal convencional. Se trataba de un organismo de gran tamaño, desplazamiento veloz y una firma de calor propia de un ser de sangre caliente. Los buzos enviados a inspeccionar la zona regresaron visiblemente afectados, afirmando que una entidad de piel blanquecina y complexión humana nadaba sin esfuerzo contra las corrientes más fuertes. Lo más desconcertante es que el ser operaba con total naturalidad a profundidades superiores a los 18 metros sin necesidad de equipo de respiración. Aunque no hubo informes oficiales públicos, filtraciones de comunicaciones internas bautizaron el suceso como el incidente de la sirena, tras el cual toda la tripulación fue relevada de sus puestos sin explicaciones. Segmento 7. El misterio de la isla Baranov y el Kupilik. El historial de encuentros inexplicables suma un capítulo perturbador ocurrido en 2005, en las gélidas inmediaciones de la isla Baranov, en Alaska. Durante una misión rutinaria de mantenimiento en una estructura submarina, dos técnicos especializados se vieron obligados a abortar su tarea y ascender a la superficie de manera precipitada. Al ser interrogados, ambos presentaban un estado de agitación extrema. Relataron haber sido observados, a escasos centímetros, por un rostro de rasgos humanos que poseía hendiduras branquiales perfectamente funcionales a los costados de su cuello. Según su testimonio, la criatura los acechaba desde una grieta profunda en la formación rocosa, manteniendo una mirada fija y carente de parpadeo que parecía estudiar cada uno de sus movimientos. Lo que para los investigadores externos resultó un evento insólito, para las comunidades nativas de la región no fue más que una validación de sus tradiciones más antiguas. Este avistamiento coincide con la descripción del Kupilik, una entidad legendaria de la mitología inuit. Se dice que este ser no es solo un habitante de las profundidades, sino un cazador paciente que utiliza vocalizaciones hipnóticas, similares a cantos o lamentos, que resuenan a través del agua para desorientar a los navegantes y atraer a los curiosos hacia las abismales y oscuras fosas del Ártico, de donde nadie regresa para contarlo. Segmento 8. Las apariciones en la costa de Croacia. Lo que durante siglos fue considerado simple folclore europeo, cobró una relevancia inquietante tras la difusión de un registro visual sorprendente. En las islas de Croacia, las historias sobre mujeres del mar que entonaban cánticos bajo el resplandor lunar eran moneda corriente entre los marineros. Sin embargo, en 2016, una expedición de pesca nocturna transformó el mito en realidad. La tripulación divisó a 3 figuras femeninas de larga cabellera apostadas sobre los peñascos de la costa. Sus cuerpos emitían un tenue resplandor antes de zambullirse de forma sincronizada al notar la proximidad del barco. Aunque inicialmente el relato fue recibido con escepticismo, la aparición de un video, aunque de resolución difusa, cambió la perspectiva. En las imágenes se distinguen 3 siluetas luminosas saltando al Adriático exactamente al mismo tiempo. Expertos en biología marina que analizaron el metraje confesaron que el movimiento y la morfología no guardan relación con ninguna especie catalogada. Desde aquel encuentro,
Los navegantes locales evitan cruzar esas aguas después del ocaso, temiendo encontrarse con aquello que la ciencia no puede explicar. Segmento 9. El espécimen de Sri Lanka. Un video que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok desafía cualquier concepción previa sobre la biología de estos seres. El clip muestra a una criatura de fisonomía humanoide atrapada accidentalmente en una red de pesca en una playa remota, presuntamente en Sri Lanka o el sur de la India. Bajo la luz de las linternas, el hallazgo resulta perturbador: un rostro alargado de piel oscura y húmeda, ojos blanquecinos carentes de pupila visible y una dentadura diseñada para la depredación. El sonido de su respiración es un siseo metálico que hiela la sangre. El momento de mayor tensión ocurre cuando un pescador intenta liberar al espécimen, pero este reacciona con una violencia instintiva, hundiendo sus manos, terminadas en garras, en la arena en un intento desesperado por zafarse. El conflicto entre el miedo de los hombres y el sufrimiento de la criatura es evidente. El metraje se interrumpe abruptamente en el clímax del forcejeo, dejando en el aire la duda sobre el destino final de la criatura y de quienes intentaron manipularla. ¿Qué habrías hecho en el lugar de ellos? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Te resultan inquietantes estos metrajes? De ser así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. Segmento 10. La advertencia en las Islas Feroe. En el corazón del Atlántico Norte, las Islas Feroe albergan una cueva que los lugareños consideran un lugar maldito. En sus paredes de roca, se encuentran petroglifos de una antigüedad asombrosa que representan humanoides con colas de pez, manos palmeadas y cabelleras detalladas. Arqueólogos e historiadores coinciden en que estos grabados son anteriores a la era cristiana, posiblemente obra de antiguos navegantes nórdicos. Sin embargo, la imagen que más ha desconcertado a los expertos es una donde se aprecia a una de estas sirenas sosteniendo el cráneo decapitado de un hombre. Más que una expresión de arte rupestre, el sitio se siente como un monumento al peligro. Las investigaciones sugieren que la cueva pudo ser un santuario donde los antiguos marineros realizaban ofrendas para apaciguar a estas entidades y obtener protección en el mar, confirmando que la relación entre humanos y seres marinos siempre ha estado marcada por la sangre y el respeto reverencial. Segmento 11. El Santuario de los Cayos de Florida. Un hallazgo accidental frente a los Cayos de Florida ha generado una oleada de asombro y pavor en la comunidad de buceo. Mientras exploraban una cavidad rocosa, un grupo de buzos enfocó sus potentes luces hacia el interior, revelando una escena de una intimidad escalofriante. En el clip vemos a una criatura de piel gris verdosa que protegía entre sus brazos a dos crías de menor tamaño. El silencio del video, solo interrumpido por el eco de los reguladores de oxígeno, enfatiza la extrañeza de la anatomía del ser. Su cola es robusta y extensa, con patrones dérmicos similares a los de un pinípedo, alejándose de cualquier parecido con un pez convencional. Al sentirse invadida, la madre reaccionó mostrando una fila de dientes inusuales y agitando el sedimento con su cola para crear una cortina de arena protectora. Este comportamiento ha sido comparado con los relatos caribeños de las madres del mar, entidades territoriales conocidas por su ferocidad al defender a sus crías sin importar el costo. Los buzos, conscientes del peligro inminente, se retiraron del lugar antes de que la situación escalara, dejando a los espectadores con la inquietante sensación de haber perturbado un santuario oculto que no debió ser descubierto. Segmento 12. El enigma de la sirena de Fiji. Es común desestimar el concepto de la sirena de Fiji como un simple fraude de feria, especialmente debido al famoso ejemplar de Peter Barnum, que resultó ser una grotesca combinación de restos de simio y taxidermia de pez. Sin embargo, la historia oculta un trasfondo mucho más complejo. Mucho antes de que el espectáculo circense llegara al Pacífico Sur, ya existían decenas de testimonios de navegantes y comunidades indígenas que describían una entidad real, un ser de ojos luminiscentes y aletas de un tono plateado metálico que solo se manifestaba durante las tempestades más violentas. Una corriente de investigadores contemporáneos sugiere que la sirena de Fiji original no fue una invención, sino un espécimen biológico auténtico que pudo haber sido capturado y posteriormente destruido. Se especula que, durante la era de la colonización británica, muchos de estos restos fueron eliminados deliberadamente para erradicar las creencias y mitos de los pueblos nativos. Bajo esta óptica, el objeto que Barnum exhibió ante el mundo no habría sido más que una imitación burda y mal lograda de un ser que, en algún momento de la historia, surcó las aguas del Pacífico de forma legítima. Segmento 13. El fósil desaparecido de Islandia. Este es uno de los episodios que más suspicacia genera en la comunidad científica. En 1978, un geólogo que realizaba trabajos de campo en la escarpada costa de Islandia realizó un descubrimiento asombroso: los restos fosilizados de una criatura desconocida incrustados en la roca de un acantilado. Por si eso fuera poco, el fósil presentaba una estructura ósea desconcertante.
Tenía una caja torácica de proporciones humanas y unos huesos en las extremidades inferiores que conservaban patrones similares a las escamas y falanges excesivamente alargadas. Tras ser entregado a la Universidad de Islandia para un análisis exhaustivo, el registro del fósil se desvaneció de los archivos oficiales sin dejar rastro alguno. Actualmente, solo se conservan algunas fotografías que han alimentado el debate durante décadas. Aunque los escépticos intentaron catalogarlo como una osamenta de cetáceo o un montaje, la anatomía y las proporciones no guardan relación con ningún animal marino registrado. Para los habitantes de la zona, este hallazgo no fue una casualidad, sino la evidencia física de las leyendas sobre las brujas del mar que, según la tradición nórdica, habitaban los remolinos de la costa islandesa para arrastrar a los incautos al fondo del océano. Segmento 14. El terror del Mississippi. Incluso en el corazón de los Estados Unidos, el siglo XIX estuvo marcado por un fenómeno de histeria colectiva vinculado al mundo acuático. Durante la década de 1830, el estado de Luisiana se convirtió en el epicentro de una serie de reportes periodísticos que describían encuentros con una entidad femenina en las turbias aguas del río Mississippi, cerca de la zona de Baton Rouge. Según las crónicas de la época, los testigos describían a una figura de piel extremadamente pálida, una melena negra azabache que flotaba sobre la corriente y una fisonomía inferior inconfundiblemente pisiforme. El impacto social fue inmediato y devastador para la economía local. El pánico se extendió de tal forma que la actividad pesquera se paralizó por completo, la gente evitaba cualquier contacto con el agua y las rutas comerciales de los barcos fueron desviadas por temor a encuentros nefastos. La situación pareció apaciguarse hasta que, en 1842, un importante diario de Nueva Orleans publicó una nueva correspondencia que reavivó el temor. En este relato, no solo se confirmaba la presencia de la criatura, sino que se le atribuía directamente el hundimiento de un barco de vapor. Aunque nunca se recuperó evidencia biológica o restos del espécimen, el pánico de la sirena del Mississippi se consolidó como uno de los capítulos más oscuros y persistentes del folclore estadounidense, una advertencia de que incluso en los ríos más navegados pueden ocultarse secretos ancestrales. Segmento 15. El monstruo de Filipinas. Si crees que las historias de sirenas capturadas son solo folclore, este video de Filipinas te hará reconsiderarlo todo. Un clip viral del puerto pesquero de Gensan, General Santos, Mindanao, muestra a docenas de pescadores reunidos alrededor de un barco que acaba de atracar. Sobre el hombro de un hombre hay una pequeña criatura pálida con un torso de forma humana, pero sus piernas están rígidas y retorcidas, como si escondieran algo. Cuelga flácida, con los brazos balanceándose y el cabello mojado pegado al cráneo. La multitud parece aterrada y confundida, sin estar seguros de lo que están viendo. Unos cuadros después, la gente retrocede, algunos intentando obtener una toma más cercana. El rostro de la criatura, que se dice es una sirena, no se parece en nada a un pez. Principalmente porque tenía un puente nasal alto, rasgos vagamente humanos ligeramente distorsionados y párpados que se abren sobre una fina membrana. Sus hombros son estrechos, se le ven las costillas, y el área de la cadera, donde deberían estar las piernas, no se mueve en absoluto. Los locales comentaron: vivo en Gensan. Esa cosa no es normal. Y Filipinas es espiritual. No me sorprendería si aparecen sirenas aquí. Ninguna agencia ha confirmado el evento, pero el miedo en el video es real. Sin risas, sin signos de que esté montado, solo un momento en el que incluso las manos del camarógrafo tiemblan. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que bajaron de ese barco en Gensan? ¿Una especie marina extraña, un engaño sofisticado o la primera prueba real de las leyendas de sirenas de Mindanao? La pregunta todavía tiene a millones revisando el clip cuadro por cuadro. Segmento 16. El rostro del abismo. Llegamos al momento más perturbador de nuestro recorrido, un metraje que supuestamente captura un primer plano extremo de la fisonomía de una sirena. La reacción de la audiencia ha sido unánime, un retroceso instintivo ante la crudeza de la imagen. En el clip, emergiendo de unas aguas densas y negras como el azabache, se distingue un rostro blanquecino que asciende con una lentitud calculada. Al detallar su superficie, se nota que su piel no posee la suavidad humana, por el contrario, luce rugosa, coriácea y tensa, una textura diseñada para resistir las presiones extremas y las temperaturas gélidas de las fosas abisales. El horror se intensifica al observar los mechones de cabello oscuro y apelmazado que se balancean sobre su frente, enmarcando unos ojos que parecen absorber la luz, orbes negros, profundos y carentes de cualquier destello vital, idénticos a los de los depredadores que habitan donde el sol nunca llega. El punto de quiebre ocurre cuando la criatura eleva una de sus extremidades. Se aprecian dedos desproporcionadamente largos, óseos y terminados en garras afiladas que rozan la superficie del agua, como si intentaran establecer un contacto físico con quien sostiene la cámara. Es un movimiento deliberado,
una mezcla entre curiosidad depredadora y una advertencia silenciosa. Esta representación visual encaja de manera aterradora con las crónicas de la antigüedad, desde las sirenas griegas de mirada vacía, pasando por los espíritus marinos escandinavos de piel curtida por el salitre, hasta las rusalcas de Europa del Este, conocidas por su palidez cadavérica y sus cabelleras azabache que emergen al crepúsculo. Los usuarios en redes no han tardado en reaccionar, describiendo la textura de su piel como la de un cuerpo que ha permanecido sumergido por eones. Conclusión. Estamos ante la prueba definitiva de que los mitos son, en realidad, advertencias biológicas heredadas por generaciones. Tras analizar estos hallazgos, la pregunta queda en el aire. ¿Has presenciado alguna vez algo que desafíe la lógica en las profundidades? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para continuar explorando los misterios más oscuros de nuestro planeta.